¿Cómo les va? Les saludo nuevamente en este audiolibro El Mensajero Supremo de Dios. Vamos a continuar analizándole el documento que desarrolló Juan el Bautista. Ah, Perdón, no, Juan el Bautista, fíjese nada más. No, Juan el apóstol de Jesucristo. Me estaba yo confundiendo a Juan, el que bendijo de alguna manera, el que bendijo a Jesucristo. Miren, una contradicción aparece cuando se dice que Moisés dio el pan del cielo. Esto lo van a encontrar en Juan 6 y versículo 32, pero que ese lo inventó el elegido de Dios porque el verdadero sería Jesucristo, o sea, que descendió del cielo. O sea, si me disculpa Juan, el Hijo de Dios no descendió del cielo. O sea, persisto en mi aseveración, el Espíritu Santo de Dios fue el que depositó en el vientre de la Virgen María a un ser fecundado por él, o sea, del Hijo del Hombre, a semejanza, por supuesto, de los judíos, para mostrarse al mundo. O sea, entendámoslo bien. Este, eh, Dios no podía enviarnos a un pedazo de nube, o sea, alguna imagen borrosa o de extraña conformación que no entendiéramos. Así que la forma más sencilla de aceptarlo era con un ser que se pareciera a nosotros y no a Dios, o por lo menos en imagen. Debemos recordar una frase que se menciona con regularidad de quien dijo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza como si tuviese brazos, piernas, cabeza y cuerpo humano, o sea, como nosotros, pero en espíritu. En todo el Evangelio nunca se ha mencionado, me imagino que de encontrarse este comentario, no sé, en el Antiguo Testamento, sería una salida graciosa para tratar de darle un contenido físico al creador. O sea, que finalmente resulte ser cierto de que no inventara formas diferentes a las que éste tiene. Eso se lo dejamos a Dios y al momento cuando pues nos percatemos de su presencia. Además, ¿de qué privilegios gozamos para conocer a Dios en persona? Miren, si deseamos pensar que Jesucristo era Dios, o sea, el Dios mismo, es nuestro problema. Por no entender realmente los mensajes de nuestro Creador y estaremos divagando entre nuestra ensoñación y en lo que nos quieren hacer creer los que manipulen el Evangelio. O sea, con propósitos ajenos a las enseñanzas del Hijo de Dios. Cuando se establece que el verdadero pan, o sea, Juan lo menciona en el 6 y versículo 32, que el verdadero pan es Jesucristo, que el único que da la vida del mundo y que es el pan de la vida. Así lo menciona Juan en 6, versículo 33, que ha descendido del cielo. Así lo dice Juan. O sea, en Juan 6, 78 no muestra al Hijo de Dios como sustituto de Dios en la creación. O sea, como si debiésemos jubilar a nuestro Creador para dar paso a la juventud de Jesucristo, asegurando que si acepta al Hijo de Dios por sobre todas las cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos echará afuera, ni tendrán hambre y sed. O sea, eso es lo que menciona Juan en artículo 6, versículo 37. Porque solamente creyendo en Él tendremos la vida eterna. Así lo dice Juan en el 6, versículo del 46 al 47, que solamente creyendo en Él tendremos la vida eterna. O sea, con la esperanza, si lo hacemos, pues de resucitar de entre los muertos, creo yo, ¿no? Se repite más adelante como para que no se nos olvide aprendiendo de recordar lo del pan de la vida, que si creemos en Jesucristo,
por el simple hecho tendremos vida eterna, y que es el pan vivo que descendió del cielo. Esto lo apunta Juan en el artículo 6, versículo 47 al 51. O sea, la verdad, joven apóstol, no lo creo. En mi parte no lo creo, Juan. En las palabras de vida eterna, donde Juan apunta en el 6, versículos 60 al 70, Juan confunde el término de discípulo porque nos dice que, o sea, algunos de ellos dudaban e inclusive muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es lo que dice Juan en el 6, versículo 66. O sea, ¿qué es un discípulo? Para la cristiandad significa cada uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. O sea, personas que le seguían y ayudaban y a los que confió misiones temporales. Bueno, así que no entiendo de qué discípulos hablaba Juan, ya que eran seguidores o simpatizantes. O sea, los apóstoles eran los únicos discípulos del Hijo de Dios. Si observamos lo que nos dice, por ejemplo, en Juan, vayan ustedes a Juan con 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es lo que dijo Jesucristo, es lo que dice Juan. Entonces, ¿a cuáles discípulos se refería Juan? O sea, llegamos digamos, a una parte determinante que es muy especial. O sea, cuando él dice incredulidad de los hermanos, incredulidad de los hermanos de Jesús. Esto lo van a encontrar en Juan 7, versículos primero y noveno, en donde Juan nos recuerda lo que dijo Jesucristo respecto al concepto de la hermandad, aunque no especifica a qué hermano se refiere. O sea, me imagino que se trata de los hijos de María y José. Me hace pensar que recordó Juan lo que dijo Jesucristo al respecto, lo que dijo Mateo en su artículo 12 y versículo 48 al 49, o también no se encontraba presente porque sus hermanos eran todos. Desde ese momento pareciera que Juan era el apóstol más importante que hubiese elegido el Hijo de Dios, porque según nos relata, nos da la impresión que en los próximos 20 acontecimientos Juan despide a los demás apóstoles para que no regresen con el maestro hasta que sea ungido en Betania. O sea, de acuerdo a Juan, Jesucristo hablaba de su Padre, o sea, como alguien que le ordena, o sea, sin amor, como alguien a quien respetara, pero sin sentirse obligado. Esa es la impresión que me producen las 16 ocasiones cuando hablaba de Dios. Es increíble. ¿Cómo? Él me envió, dice Juan, él, el que me envió al Padre, el Padre, como lo explicaba anteriormente, en lugar de mi Padre. En Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, lo pueden encontrar en Juan 7, versículos 10 al 24. De acuerdo a Juan, el Hijo de Dios se enfrenta a los judíos para defender su doctrina, que es Dios, aunque los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Creador, así como los cambios de interpretación que les dio el Hijo de Dios, forma parte de una doctrina y siempre habló sobre la palabra de Dios. O sea, que debía ser respetada, pero no usada al término de doctrina. O sea, que es producto de la perfección del lenguaje y que se presta para confundir la sencillez y profundidad de la filosofía de amor del Hijo de Dios. O sea, hablar de doctrina es comparar al Evangelio en su totalidad con el manejo moderno de las enseñanzas del mismo en las religiones. A partir de que Jesucristo llamó a sus apóstoles para que lo siguieran, pues les pidió que actuaran. O sea, no como observadores de una prédica,
sino como discípulos que debían aprender día a día sus enseñanzas. Así es que no creo que ocasionalmente lo dejaran solo o acompañado solamente con Juan por alguna razón extraña. Aquí viene esa expresión común de que este apóstol era su consentido. ¿De acuerdo? Algo que no he comprobado en algún pasaje del Nuevo Testamento, aún ni en los hechos de los apóstoles, tema que posteriormente trataré. Entonces, lo que dice Juan de que el Hijo de Dios les reclama a los judíos sobre lo que hizo Moisés, hablar de la circuncisión para reclamarse su actitud negativa hacia él, al grado de preguntar por qué lo querían matar. O sea, contradice su posición sensata ante tal acontecimiento, del cual nos narra Mateo. Entonces, ustedes pueden ir al Evangelio de Mateo, el 17, versículo 21, en donde nos dice que sabía que iba a morir. Y más adelante te dice o profetiza su muerte. Aquí lo van a encontrar en Mateo 20, con 18 y 19 en versículo. Pero sin quejarse. O sea, yo no me imagino quejarse a Jesucristo, ni quejarse, ni reclamarle a nadie. Esa era la sencillez y grandeza del Hijo de Dios. Por tal motivo, no estoy de acuerdo que Juan nos relate a un Jesucristo distinto al que verdaderamente es y fue. Y repito nuevamente, aquellos que no se encuentren convencidos por lo que nos relató Mateo, apoyado en sus conceptos entre Marcos y Lucas, pues continúen creyendo ciegamente en el Evangelio según San Juan. O enfrentemos las contradicciones reales y a la posible incongruencia. Perdón, las cosas ¿cómo las expreso? La incongruencia quiere decir falta de acuerdo, relación o correspondencia entre sus pases. O sea, irracional, pues cuando yo digo algo racional, de la facultad de pensar, o sea, de su contenido, y sin ofender su historia y su jerarquía como apóstol de Jesucristo. O sea, mi sentido común, el contenido de mis mensajes y mi percepción racional al respecto me dice que posiblemente no me equivoco. Tal vez si hubiese sido hermano de Pedro por aquello de que formaron la piedra, su iglesia y el sustento, el evangelio, pues se me haría dudar de las preferencias del Hijo de Dios. Cuando hablo del apóstol Juan, entendámoslo y me empeño en asegurarlo. Lo hago con respeto y admiración por haber sido un elegido por Jesucristo. Hablo entonces del contenido de un documento que tiene en lo general un sentido, incito, calculadamente dirigido para ser aprendido y asimilado, sin réplica. Bueno, réplica quiere ser contestar a una respuesta o argumento poniendo objeciones a lo que se dice o manda. Bueno, el verdadero evangelio es aquel que nos muestra sencillez, autenticidad, coherencia y certidumbre. Debo pensar sobre la calidad del documento original en hebreo que Juan pudo haber escrito, si es que manejaba la escritura a este nivel. No, ciertamente no sabemos de la educación de los apóstoles, excepto en Mateo, por haber sido publicano. Juan trató de relatar lo que vio y escuchó o experimentó. Existen ciertos pasajes que nos indican el estado de ánimo que prevalecía en esas épocas, o sea, durante la vida, prédica y muerte de Jesucristo. Así que cuando yo sienta que es aceptable, lo narrado en este complicado pero con bastante cuarto evangelio del Nuevo Testamento, lo aceptaré y promoveré a su comprensión y su práctica. Es una responsabilidad que yo tengo con Jesucristo, o sea, y con Dios, que me dio inteligencia o capacidad para entender las cosas, para percibirlas. O sea, debo recordarles que mi trabajo como escritor e intérprete de la palabra de Dios no me es dada por voluntad propia,
o sea, porque ha nacido de mi fe en Dios y en Jesucristo, además de mi compromiso por servir a nuestro creador. Así lo entiendo. O sea, no lo hago para darle gusto a nadie en la tierra. Lo que intento es aportar mi esfuerzo intelectual para defender la verdad de lo que interpreto de los mensajes de Dios cuando me indica entender a Moisés, los profetas y al Hijo de Dios. Ni busco privilegios, ni ambiciono prebendas. Bueno, prebenda es una cosa que cualquiera de los beneficios eclesiásticos superiores de las iglesias, oficio o empleo lucrativo y de poco trabajo. Bueno, tampoco no trato de defender a nadie, ni tampoco estoy inclinado, mi balanza de fe, por ninguna religión en especial. O sea, dentro del cristianismo. Todos son mis hermanos y a todos amo por igual. Que pueda tener preferencia por la religión católica no es problema de formas o de contenido, sino de emociones personales hacia lo que considero la iglesia de Jesucristo. Explico todo esto porque en ocasiones sentirán que escribo duramente de un evangelio aceptado por muchos de ustedes, pero no me convence en alguna de sus partes. Es solamente un punto de vista personal de lo que mi reflexión me indica. Sobre todo si es considerado como una de las bases fundamentales de la fe. Es como si quisiera convencer a los islamitas o maometanos que el cristianismo es el único camino para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque es real, verdadero y único. Pero más de 2.000 millones de cristianos en el mundo, todo dentro del acto de la fe a lo divino y a lo espiritual. Después de lo dicho, buscaré darle interpretación en algunas frases o palabras que algo nos pueden decir u orientar espiritualmente, que sirva realmente para perfeccionar nuestra fe en Dios y en Jesucristo. Que esa es la verdadera intención de cualquier versión del Evangelio. Por ejemplo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Esto lo habla de Juan en el 7 y el versículo 36. Les decía, por ejemplo, a los fariseos, o sea, que deseaban hacerle daño al mensaje del Hijo de Dios, sería que la incredulidad y la falta de fe, como el sentimiento destructivo del bien, o sea, el bien que representa Jesucristo, o sea, no tiene cabida en el reino de los beneficios, en la vida eterna. El reino de los cielos, en donde se encuentra desde hace 2000 años Jesucristo. Observo una expresión en ríos de agua viva, por ejemplo. Lo van a encontrar en Juan 7, el versículo 39, que deben explicarse en cuanto a su intención espiritual. Si alguno, por ejemplo, tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Son frases pues de Juan, ¿no? Lo interpreto como si alguien desea la paz espiritual, debe lograr la fe en la existencia del Hijo de Dios. Y si además desea buscar la vida eterna, en sus venas fluirá la sangre del Espíritu de Cristo. O sea, surge entonces una contradicción, o falta de conocimiento, entendimiento o pérdida de memoria de Juan o de quien revisó, ajustó o cambió esta parte. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido crucificado. Y así lo entendió. El Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, llenó de gloria a Jesucristo desde el momento que lo depositó en el vientre de la Virgen María. ¿Es o no verdad? ¿Verdad? Con toda seguridad existió división entre la gente, sobre todo ante el hecho sorprendente de encontrarse frente al milagro divino de la presencia física del Hijo de Dios, o sea, capaz de hacer maravillas que nadie había logrado. Y aquí, Juan lo van a encontrar en Juan 7, 40 al 44. Se anotan algunos que recordarán un pasaje del Antiguo Testamento sobre la procedencia
del que debía ser el enviado. Ustedes lo van a encontrar en Juan 7:42. Hablaba por ejemplo, Juan decía, hablaba de David, de la tribu de Judá, el hijo de Israel, y como consecuencia, pues, el último de esta dinastía, José, el esposo de la Virgen María. Para la mirada de los hombres, Jesús de Nazaret era hijo del hombre, del descendiente de Judá y David. Es como del propio José. Y en cuanto a María, pues descendiente de Moisés, ya les había comentado, de la línea de Leví, ya lo mencioné anteriormente, y de Léala, o sea, la madre de los dos. Así que, bueno, no sé, así que vemos nuevamente, o sea, la ignorancia de los judíos, no sé, de esa época, al desconocer en qué lugar había nacido el Hijo del Hombre, Jesús, pues de María y José, entendiendo que en la Biblia ya se encontraba profetizado por Miqueas. Miqueas, pueden encontrarlo en artículo 5, versículo 2. Aunque el propio Miqueas se equivocó con el resto de la profecía, cuando nos aseguraba a un enviado Mesías, que sería agresivo, vengativo y destructor. Esto lo van a encontrar en Miqueas el 5, versículo del 9 al 15, para que se enteren de ello. Desde ese momento ya querían matar al Hijo de Dios. Lógico era que desde la aparición del más grande competidor del conservadurismo espiritual, o sea, que era un conservadurismo espiritual, la condición de los que son hostiles a las innovaciones políticas y sociales. Entonces, me estoy imaginando al Hijo de Dios llenarse de enemigos. Miren, sobre la mujer adúltera, es un elemento creíble, porque si bien Jesucristo había ya establecido el criterio sobre las penas del adulterio, nos muestra que el Hijo de Dios nos dejó ejemplos de sabia sencillez y muy aleccionadores. Esto lo pueden encontrar en Juan 8, versículos del 1 al 11. Lo relevante aquí es cuando nos dice Juan, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan lo estableció así en el 8 con el versículo 7. Eso no lo dijo Jesucristo. Al contrario, cuando les dijo, pues, a ver, el que no tienes, si no, el que no tengan pena pues, que lance la primera piedra. Entonces, esto porque se había establecido desde el Antiguo Testamento que debía morir quien cometiera adulterio. Y dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, y bueno, no puede faltar o dejar de ser, serían muertos, tenían que ser muertos. Esto lo pueden encontrar en Levítico, en el artículo 20 y versículo 10. Esto era, o sea, aplicable, se acusaban a una mujer en particular, como resultó el caso de que presenció al Hijo de Dios, entregándonos una muestra más de lo que su Padre modificó en la tierra, la forma de sancionar a su creación. O sea, ya no con tanta severidad, por lo menos a la mayoría. O sea, los hijos de Israel, a ellos siempre los trataría de manera especial, por supuesto. El amor está por sobre todos los castillos posibles. Y aquí Jesucristo dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto Juan lo apuntó en artículo 8 y versículo 11. O sea, con esto el Hijo de Dios nos daba la oportunidad de arrepentir. O sea, pero como la carne es débil, debemos saber que nuestra insistencia a ese pecado nos conducirá, si no a la muerte de inmediato, sí al infierno en la eternidad. Aunque ya lo expliqué con anterioridad, es conveniente que les recuerde a los hombres y mujeres que si tienen una relación de pareja que se encuentra comprometida en matrimonio,
sobre todo por el sacramento de la cristiandad, bendecido por la fe, entonces será pecado si cualquiera de los dos tiene relaciones sexuales con otra pareja que no sea la suya. O sea, ¿cómo evitar ser sancionados con la vida eterna? Pues, pero en el infierno. Mire, apunten ustedes lo que les voy a decir. O sea, primero, debemos asegurarnos que nuestra pareja ya cometió fornicación o adulterio, para que nosotros podamos hacerlo sin culpa. Si estamos frente a una relación sexual con una pareja con la cual no estamos casados por el sacramento, que es un compromiso, un compromiso espiritual con Dios. Entonces debemos asegurarnos que no se encuentra casado o casada con otra pareja por el mismo sacramento del matrimonio, porque también cometeremos adulterio. O sea, va más lejos la advertencia. Con solo desear a otra pareja, estar al tanto de que tiene ese compromiso espiritual, o sea, con la bendición de un sacerdote, nosotros ya adulteramos en nuestro corazón. Ya se los comenté, esto está en Mateo, artículo 5 y versículo 28. Si tenemos relaciones sexuales con una pareja que no fue repudiada, por ejemplo, o fornicación, y se casa con ella, el infierno le espera, nada más. Esto lo van a revisar en Mateo 19 con versículo 9. Es cierto que el infierno debe encontrarse bastante poblado por tantos pecadores, o no saben, ¿verdad? Bueno, ¿cómo seguir disfrutando los instintos del placer? Primero, aseguremos que la pareja deseada está desligada emocionalmente con su actual esposo o su esposa. Que esa pareja deseada repudió a la que tiene por causa de fornicación. O sea, esto lo va a encontrar en Mateo 5:32, que tuvo relaciones sexuales con otra pareja, ¿no? Recuerden que lo que Dios, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya se lo dije en Mateo 19, versículo 9. Y son cuestiones y decisiones de Jesucristo pues, muy ciertas porque fueron insistentes y además está de alguna manera aprobada. Por ejemplo, otro punto. Si se ama a esa pareja que se ha separado de su esposa o esposo y no ha podido comprobar que ya está cometiendo adulterio, algunos que no recuerden lo que tiene que ser, o sea, lo que significa adulterio, que tiene relaciones sexuales con alguien más con la cual no ha sido ligado o ligada por el sacramento del matrimonio. O sea, deberán amarse sin llegar a relaciones sexuales íntimas hasta que dicho repudio se produzca. ¿Me explico? Mire, observen. A mí me gusta una mujer que ya terminó emocionalmente con su marido, pero que no ha logrado enterarse de que tiene relaciones sexuales con otra mujer. Entonces debemos esperar hasta que suceda. Seguramente él no resistirá la tentación. Solamente que sea un nuevo amor, una relación de novios respetuosos, en donde no lleguen más allá de besos tiernos y caricias reconfortantes, o sea, que eviten un desenfreno. Otra cosa es aprender pronto el significado de los votos de abstinencia para que no ha sido librado de ese compromiso espiritual. O sea, con el repudio de la otra pareja por fornicación. Hasta entonces el amor debe ser limpio, sensato, reservado y cauteloso. De otra forma, solamente Dios podrá perdonarnos en el juicio ante Él, porque no existe poder en la tierra para romper con este lazo sacramental que dejó perfectamente bien establecido Jesucristo. Sacerdote que lo realice va a decepcionar al Hijo de Dios y necesitará encontrarse ante el juicio de sus actos. Se puede perdonar con el bautismo al arrepentido de corazón en la tierra para su consolidación espiritual. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios. Me imagino que nuestro Creador, con esa gran capacidad de dar amor a todo y a todos,
pues sabrá entender a muchos que arrepentidos en diferentes grados, pudimos caer en ese pecado grave y entonces pues, que nos perdone. Si no a todos, sí a quienes hemos entregado con fe, trabajo y dedicación nuestro servicio a Él, por lo menos con un menor castigo. O sea, recordemos también que Jesucristo no estableció la cantidad de tiempo que los pecadores pasarían en el infierno de acuerdo a cada culpa. Por ello, en la tierra se ha inventado el concepto del purgatorio, algo así como una antesala del infierno, o al lugar de culpas menores. Para mí hay un solo infierno, que es la tierra, que cuando se termine todo, porque cuando regrese Jesucristo se termina todo, y entonces sí, buenos para acá y malos para acá, de acuerdo al concepto de Dios, porque Él es el que los va a escoger y va a juzgar a cada uno, ¿no? Ese es lo que yo así entiendo. O sea, como nadie ha regresado, y eso está probadísimo, es mejor que esperemos que el tiempo del castigo hasta se encontrará en el criterio de Dios, que Dios establezca, o sea, para cada pena, para la ambición, la codicia, el odio, el asesinato, el adulterio, para todos los mandamientos y ordenanzas que debemos respetar, cristianos o no. Los cristianos, por no ser buenos cristianos, y los que creen en Jesucristo, inclusive lo rechazan, ese será su gran problema al no capturar la fe en la cristiandad. Antes de que se mueran, pues por lo menos que les dé tiempo de arrepentirse de lo que les alcance, a recordar de una vida llena de errores o pecados o faltas. Ojalá y se enteren pronto, ¿no? Porque de que se van a morir todos. Por supuesto, yo no. Cuando llegamos a Jesús, la luz del mundo, esto lo va a encontrar en Juan 8, versículos 11 al 20 más o menos, nuevamente me encuentro ante contradicciones en las que Jesucristo no hubiese llegado jamás, por lo cual no resulta creíble lo narrado. Veamos lo que dijo Juan. Ante todo se coloca al Hijo de Dios como la luz del mundo, que sin él existirán tinieblas, por lo menos espirituales. Sí, sigo creyendo que en su gran humildad fue más cierto lo que nos narró Mateo. O sea, vosotros sois la luz del mundo. Eso lo encontrará en Mateo 5, versículo 14. Pues nada más claro y más sencillo que contrasta con una expresión de soberbia que resulta ser lo que nos presenta Juan. Cuando Juan dice, yo soy la luz del mundo, eso no, yo nunca se lo escuché a Mateo. Eso lo van a encontrar en Juan 8 con versículo 12 al 20. Además, para mí esos números en donde se encuentra tal mención de Mateo me dicen mucho de su veracidad. Fueron 14. Sobre todo porque se apoya en lo que antes mencioné como referencia de la narración de Mateo. O sea, produce con esto el apóstol Juan una mala copia, un recurso acelerado y muy imaginativo de algo tan fundamental en la filosofía espiritual del Hijo de Dios. O sea, no se logra todavía una correcta interpretación de las palabras de Jesucristo. Como pocos lo entienden, entonces la utilizan con fines nada honorables. Eso seguro lo sabe Dios, ¿eh? No es lo mismo vosotros que yo. Enseguida se presenta una narración de Juan, otra suposición de lo que presumiblemente dijo Jesucristo. Eso es lo que dijo Juan, que escuchó decir a Jesucristo una frase que para nada. O sea, dijo, primero, le dice a los fariseos, según Juan, Jesucristo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nada. Eso dice Juan en el artículo 8 y versículo 15. Segundo, nos dice que se retracta. O sea, el que se retracta es volverse atrás de una cosa que se ha dicho o de una actitud que se ha mantenido.
el Hijo de Dios, y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdaderamente bueno. Si dijo el Jesucristo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Esto lo apuntó Juan en el 8 con versículo 6. O juzgo o no juzgo. No debemos dudar de la seguridad de Jesucristo cuando afirmaba algo. O sea, no me puedo imaginar algún buen cristiano pensar que el Hijo de Dios pues, no sabía lo que decía. Ahora, tercero, decía, una parte grave de la narración de Juan es cuando compara a Dios con los hombres. Está bien que el Hijo de Dios fue el Hijo del Hombre, conocido e identificado por su apariencia, o sea, con los judíos, pero que el Creador lo suture, no al nivel de su Hijo, sino de cualquier hermano humano, término, aunque fuese por denominación, es un verdadero insulto para Dios. Y dice Juan que Jesucristo dijo, dirigiéndose a los fariseos, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de sí mismo. El Padre que me envió da testimonio de mí. Esto lo van a encontrar en Juan 8, con versículos 17 y 18. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una cuarta reflexión? O sea, y en otra contradicción más por su falta de credibilidad, por lo que ya anoté del valor de las versiones del Evangelio. Es que Juan estableció que Jesucristo se autonombre Dios, lo que en ningún momento se afirmó que en Mateo, o sea, aquí nos dice que de esta manera lo expresó Jesucristo. Ni a mí me conoceréis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Esto lo dijo Juan en 8 con versículo 19. Se insiste en el Evangelio según San Juan con esto para que veamos a un hijo de Dios ególatra. O sea, una persona ególatra es un culto excesivo de la propia persona y soberbio. Lo que sabemos que no fue así. Cuando Juan se refiere, por ejemplo, a algo que dijo Jesucristo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esto lo dijo Juan 8, versículos del 21 al 30. Ubica a Jesucristo como un ser inseguro o inestable, por lo que en sí no fue realizado así. ¿Cómo podemos imaginar que el Hijo de Dios quiera a los que no creían en él lo que era lógico? Ustedes son de abajo y de este mundo. Yo soy de arriba y no soy de este mundo. Lo dijo de acuerdo Juan en 8 y versículo 23. Como que no es evidente y se encuentra fuera de la realidad. Si los pecadores no estarán en donde se encuentra Jesucristo, es porque se encontrarán en el infierno y no que morirán necesariamente como lo dice Juan, porque Juan dice que morirá acá. O sea, Juan dice en el capítulo 8, versículo 21, así dijo Juan, en vuestro pecado moriréis. El objetivo tal vez fue para que no se pecara por temor a morir. Así lo entiendo. De todas formas, no deja de ser confuso por las intenciones que lleva consigo esta narración. La verdad, no sé cómo creyeron en Jesucristo si es que habló de esta forma, porque no fue el estilo de comunicarse para que encontré en las otras versiones del Evangelio. Es un simple ejercicio de comparación técnica, de sentido común y de percepción espiritual. De pronto nace en mí el deseo de no continuar la interpretación personal que realizo en este Evangelio de Juan, porque sé lo que viene por delante. Sin embargo, Dios sabe que debo cumplir con una misión que entiendo me fue dada por nuestro Creador, por mi talento para escribir, por serme factible el análisis. O sea, no le encuentro otro sentido a mi entrega espiritual con la obra bíblica. Para aclarar una parte importante del legado espiritual del cristianismo y que no deben confundirse la fe de los buenos cristianos.
O sea, cuando no existen testimonios válidos como los que narró Mateo, apoyado por los conceptos de Marcos y Lucas. Por lo pronto, así que pues, revisemos. La verdad como dijo Juan, la verdad os hará libres. Esto lo apuntó Juan en el apartado, en el 8 con versículos 31 al 38. En este apartado, que por supuesto no contempla nada que pudiese haber dicho Jesucristo, nos habla Juan sobre la esclavitud del pecado. Pero al apóstol se le olvidó que lo que siempre repetía el Hijo de Dios respecto a los mandamientos, la forma de sanar el pecado, y no simplemente porque creyesen en él. Encuentro otra equivocación a desacierto al relatarnos que Jesucristo dijo, Juan dice que Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es en Juan está 8, versículo 31. Bueno, vamos a ver si puedo en el siguiente video platicarles algo más de Juan. Por lo pronto les agradezco mucho que hayan presenciado y escuchado mis palabras en este libro, El Mensajero Supremo de Dios, que lo hago con mucho respeto y con mucha fe. Les mando la mejor de las bendiciones en el nombre de Jesucristo y de Dios.